Dios, para impartir tu palabra y que en esta noche podamos recibir, que podamos salir de esta reunión con una palabra tuya, una palabra de consolación, una palabra de fortaleza, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Espíritu Santo, te damos la gloria y la honra solamente a ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle ese fuerte aplauso al Señor. Exaltemos el nombre de nuestro Dios, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Amén. Hay una palabra poderosísima para el día de hoy. Quiero que vayamos juntos a los Salmos, al libro de los Salmos, capítulo 55. Salmos, capítulo 55, en los versículos del 16 al 17. Gracias te damos, Espíritu de Dios. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Te necesitamos en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Salmo 55, versículo 16 al 17. Si ya están ahí, me levantan la manito, por favor. Y dice así: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Amén. Quiero que vayamos al versículo 22, que dice así: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Amén y amén. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Él es el que me va a salvar. Amén. ¿Quién tenemos en los cielos sino solo a nuestro Dios, en quien podemos confiar, en quien podemos estar seguros que en Él podemos encontrar todo lo que necesitamos? Porque cuando clamamos a Él, Él viene y nos da la libertad y nos salva de todas nuestras angustias. Amén. Y es algo normal que suceda en nuestra vida, que continuamente vamos a estar viendo dificultades. Es algo comúnmente que suele suceder en nosotros, que cuando nosotros pasamos los días, los años, siempre se van a enfrentar a algo que está al frente, que es la dificultad, la tormenta, el dolor, la tristeza. Y hay muchas ocasiones que llegan sin previo aviso. Vienen las dificultades que atemorizan con traer destrucción y poner fin a nuestra vida y a nuestra familia. Y es algo comúnmente que se puede observar. Uno quisiera nunca pasar por pruebas. Uno quisiera nunca pasar por dificultades. Pero es algo normal de la vida. Es algo que nosotros tenemos que aprender, que van a llegar en el momento que ni siquiera a veces pensamos que podrían estar llegando. Muchas veces llegan esas dificultades, esas tormentas que tratan de amedrentarnos y hacer que nosotros desfallezcamos de lo que queremos, porque es tan grande la dificultad que parece que nos va a destruir, que parece que nos va a dañar todos los planes y todo lo que habíamos estado soñando con nuestra familia. Esas dificultades suelen llegar a nuestra vida y a nuestra familia, y es ahí donde pensamos que todo está perdido. O quizás pensamos cómo vamos a salir de ello, cómo vamos a enfrentar esto que no sabíamos que podría haber llegado. Pero es algo que suele suceder a diario. En muchas ocasiones la prueba toca la puerta de nuestro hogar. Y es tan dura la situación que viene el desánimo y la desesperanza, porque pensamos que es el fin y que no hay nada que hacer. No sé a cuántos les haya pasado o les esté pasando que llegan las cosas difíciles que nunca pensamos, que ni siquiera planeamos, porque nosotros planeamos cosas, pero parece ser que en el camino se van presentando esos baches, esas cosas que tratan y parece ser que quieren detener nuestro camino, con desesperanza, con tribulación. Cuando llega la prueba,
en muchas ocasiones en nuestra mente viene que Dios no está con nosotros, que nos ha abandonado, que nos ha dejado, y por eso es que llegó la prueba. Por eso es que llegó lo que estamos viviendo en el momento y en nuestra familia. Y el enemigo, en esa cierta situación, es donde se encarga de aprovechar las cosas que están sucediendo para hacer que nuestro corazón desfallezca y que dejemos de confiar en Dios. Es ahí donde vienen esos pensamientos que tratan de hacer que nosotros desistamos de lo que Dios nos ha dicho, de lo que Dios nos prometió, de lo que Dios dijo que iba a hacer con nosotros, para volvernos y dejar de creer, dejar de confiar, dejar de esperar en la misericordia de Dios. Y es algo que suele suceder. Ninguno se va a salvar de cualquier cosa que pueda enfrentar en la vida. No hay ninguno que diga yo nunca he tenido una prueba. No hay ninguno que diga yo nunca he pasado por una necesidad. Pero es ahí en ese momento que, como es algo que no teníamos planeado, vienen muchas tormentas en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, que hacen que quiera desfallecer, que hacen que no quisiéramos seguir adelante, que hace que nosotros quisiéramos tirar la toalla, que hace que nosotros perdamos ese deseo de seguir continuando en lo que Dios dijo que iba a hacer con nosotros. Y en muchas ocasiones hay muchas personas que lo que hacen es conformarse con lo que está pasando y decir, parece ser que mi vida va a estar completamente rodeada de tormentas, de dificultades, de todo lo que está pasando. Y parece que mi vida va a ser destinada a siempre vivir momentos de dificultad. Y que el lloro y que la tormenta es algo comúnmente lo que va a estar pasando en mi vida. Pero hay algo que el Señor nos ha dicho. Y es que dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. El Señor nos ha dado esta promesa, que sin importar las circunstancias, que sin importar las cosas que vengan, que sin importar las dificultades que golpeen nuestra vida, hay algo que Él ya hizo, y es que a pesar de las tormentas, Él ya venció al mundo, que podemos confiar porque siempre vamos a tener la respuesta de nuestras necesidades, que no es para siempre la dificultad que estamos pasando, porque viene ese tiempo en donde Dios va a traer un nuevo comienzo para nuestras vidas y va a acabar y va a cesar la tormenta, porque a pesar que tendremos aflicciones, Él ya ha vencido al mundo. Amén. Por eso podemos decir confiadamente que aunque vengan las pruebas, podemos decir confiadamente, estar seguros que Dios está con nosotros y que Él mismo nos va a salvar, que Dios es el único que tiene el poder para salvarnos, para darnos la victoria que tanto necesitamos. Amén. Pero quizás las pruebas sean inevitables, porque eso es algo que el Señor Jesús nos ha dicho, es algo que suele suceder en la vida. Pero lo que es seguro es que no estamos solos, y que Él mismo, el Dios a quien nosotros hemos confiado, es quien nos va a ayudar para pasar al otro lado, porque Dios es el que nos va a dar la victoria. Aunque vengan las dificultades, aunque vengan las tormentas, aunque vengan las pruebas, Dios es el que nos va a dar la victoria. Dios es el que va a estar siempre allí ayudándonos en todo, y siempre nos va a dar la victoria de lo que tanto necesitamos. Amén. Pero la pregunta es, si sabemos que las pruebas son inevitables, sabemos que las tormentas van a llegar porque eso es algo que suele suceder en la vida, ¿qué debemos hacer para pasar las pruebas cuando llegan? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer cuando se presentan esas cosas que nunca quisiéramos que vivieran ni nuestros hijos ni nuestra familia? Hay dos clases de personas que yo veo en ese momento cuando llegan las pruebas. Muchas de ellas, cuando llegan esas dificultades, lo que hacen es alejarse de Dios. Lo que hacen es renegar de Dios por la situación. Lo que hacen es que corren a alguien para que les ayude
Y obviamente esa ayuda va a ser temporal. Y muchas veces otras personas confían en los bancos o en otras cosas que son pasajeras. Porque es algo natural en que uno va a correr a alguien que pueda ayudarle a salir de la situación. Pero lamentablemente las personas cuando van a esas ayudas temporales no van a ser totalmente satisfechas porque no van a poder ver la solución completa de todas sus necesidades. Y esto lo hacen es porque no confían en Dios, porque no lo conocen, no saben que pueden acudir a Dios, que saben que hay un Dios todopoderoso que está con ellos y que sin importar cómo uno sea, si uno corre al Señor, Él es el que nos va a dar la victoria. Pero cuando suelen hacer estas personas todas las cosas que acabamos de mencionar, es porque sencillamente no conocen a Dios. No saben en ese Dios a quien nosotros creemos cuán amoroso y poderoso es, quien está siempre presto para ayudarnos y levantarnos. Pero lo que nosotros, la otra cara de la moneda, como podríamos decirlo, lo que verdaderamente debemos hacer es lo que nos dice David en el pasaje que leímos. David nos está diciendo: clamaré a Dios y Él es el que me va a oír. Vamos a echar la carga al Señor porque Él es el que nos va a sustentar y nos va a dar la victoria, porque para siempre no dejará caído al justo. ¿Y por qué dice esto David? David, desde que Dios empezó a levantarlo, no solamente Dios le dio la victoria sobre Goliat, sino que con esa victoria vinieron enemigos, y el primer enemigo que se levantó fue el mismo rey Saúl, que trató de hacer todo lo necesario persiguiéndolo para destruirlo. Y no solamente él, sino muchos enemigos estaban rodeando a David, estaban tratando de hacerle daño, y constantemente había persecución para David. Y si ustedes leen la mayoría de los salmos que escribió David, los escribe en esos momentos de dificultad, pero sabiendo a quién podía acudir. Sabiendo a quién podía acudir en esos momentos difíciles. Por eso David en este salmo, cuando estaba siendo perseguido de sus enemigos, cuando estaba siendo aserrado por aquellos que querían hacerle daño, y dice la Biblia que aún sus propios amigos, los más cercanos, lo estaban abandonando y lo estaban dejando, lo único que David dice: clamaré a Dios porque Él es el que me va a escuchar y me va a salvar. Y más adelante dice: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará, porque nunca dejará para siempre caído al justo. A pesar de que David estaba pasando momentos de dificultad, de esas tormentas de persecución, David sabía a quién podía acudir. David sabía a quién podía correr. David sabía a quién podía confiar para que él tuviera la victoria, y era en el único que él tenía la confianza en que iba a recibir la respuesta, y eso era el Dios Todopoderoso. David sabía que él podía correr a Dios y decirle: Señor, aquí estoy yo delante de ti, sálvame porque mis enemigos se han levantado. Sálvame porque mis enemigos están contra mí, porque la tormenta se ha levantado en contra mía. Y aunque estoy ansioso, angustiado, sé que yo puedo confiar en ti, porque tú me vas a salvar. Y él echa la carga delante del Señor, porque sabía que el Señor lo iba a levantar, y porque esa situación no iba a pasar toda la vida, no iba a durar para siempre. Amén. Y esto es algo que debemos entender. David dice: clama a Él, a Dios, y Él te va a escuchar. Pero muchas personas, cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, es ahí cuando les pega también el desánimo, y lo último que hacen es clamar al Señor. Parece ser que se enmudecieran por la situación. Parece ser que las dificultades hicieran que se atemorizaran y no clamaran al único que tiene la respuesta y la solución a sus problemas. Y esto es lo que muchas personas se les olvida hacer. Porque piensan que cuando están en ese momento
es porque Dios los abandonó. Entonces, ¿para qué orar al Señor si Él no nos va a escuchar? Pero lo que dice David es que clamaré a Dios y Él oirá, pero también me salvará. David sabía que cuando clamaba al Señor, Dios escuchaba, pero no solamente para escucharlo, sino también para librarlo de sus enemigos. Y eso es algo que debemos tener en cuenta, que cuando pasemos la dificultad, cuando pasemos cualquier tormenta, podemos correr al Señor y clamar a Él, orar a Él, porque Él no solamente nos va a escuchar, sino que también nos va a librar de nuestro enemigo, porque Él es bueno y para siempre su misericordia, porque Dios escucha cuando clama a los justos, porque Dios oye cuando levantamos nuestro clamor y nuestra oración a Él, y Él no se queda con las manos cruzadas, sino que va a venir, descenderá con su poder y nos dará la victoria que tanto necesitamos. Amén. Pero hay algo que también hizo David, y es que él estaba pasando por tormentas y dificultades en su vida, pero él dice: echad la carga al Señor. Eso significa es coger la carga que uno tiene y ponérsela al Señor, porque Él es el que lo va a sustentar, lo va a levantar y le va a dar la victoria. Amada iglesia, cuando pasemos por momentos de dificultad, esa carga que todo el tiempo está sobre nuestros hombros, esa dificultad que a veces parece que no pudiéramos con ella, lo que tenemos que hacer es correr al Señor y decirle: Señor, aquí te entrego esta carga, aquí te entrego esto que no puedo más con ella. Y el Señor tomará tu carga, pero te dará la victoria. Tomará tu carga y te dará la victoria, porque ese es el Dios a quien nosotros hemos creído. Es aquel que podemos correr confiadamente. Es aquel que podemos ir y botar nuestra vida delante de Él, nuestras cargas, y dejárselas a Él, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros, pero también Él nos va a ayudar y nos va a levantar. Y algo que quiero que tengan presente, y es que para siempre no dejará caído al justo. Para siempre no dejará caído al justo. O sea que para siempre no vamos a vivir en esa tormenta. Para siempre no vamos a vivir en ese dolor. Para siempre no vamos a vivir en esa dificultad. Porque cuando Dios decide hacer algo, Él le pone fin a la tormenta. Él le pone fin a la dificultad y nos dará la victoria que tanto necesitamos. Amén. Así que, amada iglesia, cuando vengan esas dificultades, cuando vengan esos problemas, corramos al Señor en todo tiempo, corramos a su presencia, podemos orar, clamar, y Él oirá y nos salvará. Él oirá y nos salvará, porque Dios estará siempre ahí para ayudarnos, para levantarse y pelear por nosotros y darnos la victoria de lo que estamos necesitando en ese momento. Amén. Y algo que les puedo yo asegurar, y es que, como les dije al principio, en la vida son inevitables las pruebas. En la vida no podemos decidir cuándo van a llegar o cuándo podemos evitarlas. Simplemente suceden. Y eso sucedió desde el principio que yo empecé a creer en el Señor. Mi primera prueba fue la muerte de mi mamá. Y obvio, fue durísimo, me pegó duro y yo no sabía qué hacer en ese momento. Lo único que pude hacer fue correr al Señor y decirle: Señor, ayúdame porque esto es muy duro para mí. Pero yo no sabía que después de eso iban a llegar más pruebas. Yo pensé que se iban a acabar, pero vino una tras otra. Y lo único que yo les puedo decir es que aún el momento más difícil de mi vida, en los momentos en que yo quería botar la toalla, en los momentos que yo decía: es que, Señor, no puedo más con la situación que está pasando, no sé qué hacer con esta tormenta que estoy viviendo en el momento, lo único que yo hacía es decirle: Señor, ayúdame, levántate y dame la victoria de lo que tanto necesito.
Y el Señor, como lo dice el salmista, me sustentaba y no me dejó para siempre en ese lodo cenagoso. No me dejó para siempre en ese momento de prueba. No me dejó para siempre en ese momento de dificultad. Y en los momentos más difíciles de mi vida, pude ver a Dios actuando a mi favor, porque yo pude saber y entender que aunque venía la dificultad, yo podía correr tranquilamente, confiadamente al Señor, clamar a Él, porque Él iba a oír mi voz, pero también me iba a dar la victoria de lo que tanto necesitaba. Por eso dice el Señor Jesús: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Venid a mí todos los que estáis con esa carga, con esa tormenta, con esa dificultad, con ese problema, con lo que está sucediendo. Porque yo soy el que les voy a dar descanso. Yo soy el que les voy a dar la respuesta. Yo soy el que les voy a dar la solución, la victoria de lo que necesitan. Por eso el Señor está siempre ahí para ayudarnos, para levantarse y pelear por nosotros. Por eso yo les puedo asegurar que no hay ninguna prueba, no hay nada en este mundo creado, no hay nada que pueda acontecer que Dios no pueda librarnos, que Dios no pueda ayudarnos, que Dios no pueda levantarse y pelear y darnos la victoria. Por eso lo único que debemos hacer es correr al Señor, correr a Él, echar nuestra carga delante de Él, porque Él es el que nos va a levantar y nos va a dar la victoria. Amén. Por eso, amada iglesia, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las dificultades, cuando venga el lloro, solo corre al Señor. Clama a Él, que Él te va a responder. Echa al Señor tu carga y Él te sustentará, porque no dejará para siempre caído al justo. No importa qué situación estés pasando, qué dolor esté rodeando tu vida, qué tormenta esté tratando de destruirte, porque debes saber que Dios está contigo, que Él está allí y estará para ayudarte y levantarte. No hay nada en este mundo que nos pueda separar del amor de Dios y que el Todopoderoso no nos pueda librar. Dios está allí para darnos la victoria, porque dice la Biblia: clama a los justos, Él oye y los libra de todas sus angustias. Así que déjenme decirles que no hay dificultad y prueba que pueda dañar tu vida, porque es más poderoso el Dios que está con nosotros que la dificultad que está pasando en tu vida. No hay dificultad ni tormenta que vaya a destruir tu vida, porque no dejará para siempre Dios caído al justo, sino que Él levantará. Él se levantará por nosotros y nos dará la victoria de lo que tanto necesitamos. Y hay una promesa que Dios nos está diciendo hoy, y es: por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá a la alegría. No importa cuánto hayas estado pasando de dificultad, si quizás la noche ha sido tormentosa de lloro y de quebranto, porque viene ciertamente la mañana la alegría. Porque cuando estamos con Dios, porque cuando corremos a Él, cuando ponemos nuestra confianza en Dios, cuando echamos nuestra carga delante de Dios, Él es el que nos va a librar de todos nuestros enemigos. No hay problema que Dios no pueda librarnos, no hay dificultad que Dios no pueda destruir. Y Él nos va a ayudar en todas las cosas que nosotros necesitamos. Amén. Así que hoy, yo no sé qué es lo que está pasando en tu vida. Quizás tu vida parece como la vida de Job. Solo destrucción, solo tormentas. Porque la vida de Job, llegó el momento en donde vino destrucción para sus hijos, para su familia. Se quedó completamente en la calle. Y no contando con esto, vino una enfermedad de los pies a la cabeza. Y quizás tú digas: parece ser que mi vida es igual a la de este hombre. No hay tormenta que no pueda estar llegando constantemente en mi vida. Quizás la enfermedad llegó a mi vida o a mi familia,
Y hasta el día de hoy no he podido ver la solución y la respuesta que tanto necesito. Quizás estés pasando por un momento de prueba y el sosiego, la desesperanza, quizás aún la incredulidad ha golpeado tu corazón. Pero lo único que el Señor hoy nos está diciendo es: corre a Él, clama a Él, porque Él es el que te va a oír, Él es el que te va a salvar. Echa sobre el Señor la carga, echa sobre el Señor tu dificultad, echa sobre el Señor la tormenta, porque Él te va a sustentar, te va a levantar, porque no es para siempre la prueba que estás viviendo, no es para siempre la dificultad que estás pasando, no es para siempre la tormenta que está asediando tu vida. Él es el que te va a llevar a pastos verdes. Él es el que te va a ayudar, Él es el que te va a levantar y Él es el que te va a dar la victoria que tanto necesitas. Amén. No hay dolor y prueba que Dios no pueda librarnos de ella. Y lo que Dios está diciéndonos hoy es que cuando llegue la prueba, o si estamos pasando por ella, lo único que debemos hacer es corre a Él. Clama a Él, acude a su llamado, corre a Él, ora a Él, porque Él te está escuchando y Él te va a librar. Echa sobre el Señor su carga, esa carga que te está asediando, échasela a los pies de Jesús, porque Él cuida de ti, pero Él te va a dar la victoria que tanto necesitas. Amén. Así que hoy, si estás pasando por esos momentos de dificultad, yo quiero que corramos al Señor. Quiero que corramos a Él y digamos: Señor, quizás la prueba llegó a mi vida. Llegó de un momento para otro la dificultad. Mi casa, mi familia está viviendo un momento de tormentas. Quizás, Señor, la enfermedad golpeó mi vida o golpeó uno de mi familia. Y no sé qué hacer con esto. No sé qué hacer con lo que estoy pasando. Quizás la dificultad está arreciando sobre tu vida y no sabes cómo salir de ella. Lo único que el Señor te está diciendo es: corre a Él, clama a Él, porque Él es el que te va a ayudar, Él es el que te va a levantar, Él es el que te va a sostener, Él es el que te va a dar la victoria. Así que hoy, corramos delante de la presencia del Señor y digámosle que necesitamos que Él se levante y pelee por nosotros. Y algo que quiero que ustedes comprendan y entiendan es que en Él estamos protegidos, y aunque la tormenta está arreciando, si estamos con Él, si corremos y acudimos a Él, por más que se levante la tormenta, no nos va a afectar y no nos va a dañar, porque Él es el que nos va a dar la victoria. Él es el que nos va a dar la victoria de lo que tanto necesitamos. Amén. Por eso díselo al Señor, corre a Él, a su presencia. Dile: Señor, hoy estoy pasando por momentos de prueba. La dificultad llegó a mi vida, Señor. Y Jesús, si tú vienes, no sé qué hacer con la situación que estoy pasando en este momento. Yo sé que no me voy a hundir. No sé qué va a pasar con mi vida o mi familia, Señor. Pero si tú estás, Señor, aquí conmigo, no voy a resbalar. Si tú estás en mi barca, yo sé que puedo estar seguro, que puedo estar confiado, que nada me va a dañar. En el nombre de Jesús. Y un bautismo de echa al Señor sobre Él, échale esa carga que tienes en tu vida. Y Él es el que te va a ayudar. En el nombre de Jesús. Quizás hoy estás pasando por un momento de desesperanza. Quizás hoy digas: parece ser que Dios se olvidó de mí. Parece ser que Dios se alejó de mí porque la prueba no ha cesado en mi vida. Pero hoy el Señor está ahí contigo. Por eso clama a Él. Clama a Él y Él te va a responder.
Él es el que te va a dar la respuesta. Él es el que te va a dar la respuesta. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. No dudes en correr a Él. No dudes en correr a Él. No pienses que Él te va a desechar, porque Él está allí esperándote con los brazos abiertos para darte la victoria, para quitarte esa dificultad, para quitar esa carga de encima de tus hombros y darte la victoria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, venimos. Gracias, Señor. En aflicción, pero corremos a tus brazos. Corremos a ti. ¿A quién podemos acudir, Señor? Poderoso de Israel. ¿A quién podemos ir si solo tú es el único que nos puede ayudar? En el nombre de Jesús. Vamos, díselo al Señor. Si tienes temor, díselo al Señor. Tu regazo, Señor. Siéntame. No hay dificultad que Dios no pueda librarte. No hay problema que Dios no pueda solucionar. Así que corre a Él. Protegidos estamos en Él. En tus brazos dormiré. En tus brazos dormiré. Yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque estás con nosotros. Yo te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Yo te doy gracias. Hay personas que han estado viviendo en tiempos difíciles. Hay personas que han estado viviendo tiempos de tormenta. Y han pasado mucho tiempo y todavía no han visto la respuesta. Han pasado mucho tiempo y parece ser que cada vez empeora más y más la situación. Y lo único que hay alrededor es que todo seguirá igual. Pero hoy el Señor te está diciendo: corre, corre a mí. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo voy a huir desde los cielos y Él mismo descenderá y Él te librará, Él te salvará, Él te dará la victoria. En el nombre de Cristo Jesús. Solo echa al Señor tu carga. Solo echa al Señor tu carga, que Él te va a sustentar. Él te va a librar. En el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí. Gracias porque estás en medio nuestro, Señor. Y sé que un día, Señor, pronto se acabará la tormenta, porque tú ya lo decretaste, Señor. Así como dura en la noche el tiempo del lloro, viene esa mañana la alegría para tus hijos, para tus hijas, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Corre confiadamente al trono de la gracia. Corre confiadamente a Él, que Él no te va a desechar. Pero Él hará algo contigo, y es que te va a dar esa victoria que tanto necesitas. Él te va a sorprender, porque Dios lo hará. ¿Acaso hay algo difícil para Dios? No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para nuestro Dios. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Yo oro a ti, precioso Rey, por cada uno de los que están
pasando por esos momentos de dificultad, de prueba, Señor, de lloro, de quebranto, Y Jesús, si tú por esos momentos de incertidumbre que no saben qué va a pasar más adelante, que no saben qué va a pasar con la tormenta que están viviendo. Yo te pido, Señor, extiende tu poderosa mano, extiende tu mano a favor de ellos que no voy a reír. y dales la victoria en lo que tanto necesitan, Señor. Ruge como poderoso gigante a favor de ellos, Señor. Disipa a esos enemigos y dales la victoria, Padre, en el nombre de Jesús. De paz sobre nuestra En el nombre de Cristo Jesús. Yo te doy gracias, Señor, porque somos más que vencedores en ti, Señor. Y sé que nos va a dar la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Y algo que quiero decirles, y es que si Dios no escatimó y envió a su Hijo para que muriera por nosotros, ¿cómo crees que no nos dará con Él, con mi Jesús, todas las cosas que nosotros necesitamos? Así que no dudes en correr a Dios, no dudes en clamar a Él, no dudes en ir y dejar tu carga delante del Señor, porque Él es el que te va a ayudar, Él es el que te va a sustentar, Él es el que te va a dar la victoria, porque Dios está contigo, siempre lo ha estado y siempre lo estará. Así que confía en Dios, porque esa tormenta Dios la destruirá, porque esa dificultad Dios la acabará y te traerá a esa mañana la alegría, a ese nuevo tiempo que Dios hará contigo. Amén. Así que confiemos plenamente en el Señor, porque Dios está con nosotros y Él es el que pelea por cada uno de nosotros. Amén.